Escuchas Charlas FECAM, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECAM. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos y encontrarnos nuevamente para llevar a cabo una sesión más en esta semana de Charlas FECAM. Hoy justamente es nuestra tercera jornada digital de esta semana que hemos apodado Difusión de buenas prácticas para la conservación del patrimonio cultural. A nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, a través de la Comisión Nacional del Patrimonio Arquitectónico, les damos a todos la más cordial bienvenida. En la voz, Aldo Zamudio Pérez, coordinador de la Región 2 de la Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico. Me acompañan en esta noche, en la moderación del presente panel, la arquitecta Amalia Parra Cebadúa, vocal de Patrimonio de la Región 3, y la arquitecta María Ileana Briceño, coordinadora de la Comisión Nacional de Patrimonio. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de las redes de Facebook y les hacemos la invitación a todos para compartir tanto sus saludos, así como cualquier comentario, sus posibles dudas o preguntas por medio del chat de la página de transmisión de Facebook. Justamente el día de hoy estamos ya a la mitad de lo que es esta semana de charlas. Una semana que ha sido intensa, de muchísimo aprendizaje y en la que además se comparte el trabajo de quienes realizan a nivel nacional diferentes prácticas de restauración y conservación. Asimismo, realizado con la conservación del patrimonio cultural y difusión de estas buenas prácticas. Todo ello con la finalidad, claro, de acercar a todos nosotros su conocimiento. No solamente a los arquitectos, sino también a los diferentes especialistas que seguramente nos acompañan esta noche, asimismo como a la sociedad en general y a los interesados de estas prácticas. Agradecemos el día de hoy la participación de los colegios de arquitectos de Durango, así como de San Luis Río Colorado, de Sonora, de la RIP y de la RBI, representado al norte de nuestro país. Previo a dar inicio, nos gustaría dar también la más cordial bienvenida a un invitado especial que nos acompaña el día de hoy, con el fin de compartir a todos nosotros un mensaje en representación de las instituciones que tienen como principal función la conservación y protección de nuestro patrimonio cultural. Está con nosotros el arquitecto Manuel Villarroel Vázquez, director del Centro INA Puebla. Estimado arquitecto, es un gusto para nosotros poder verte y saludarte a través de esta pantalla digital y de que nos compartas algún mensaje de estas buenas prácticas. Adelante, arquitecto Manuel. Gracias, estimado arquitecto Zamudio. Saludo a todo el panel y a los amables espectadores. Agradezco especialmente al Colegio de Arquitectos de Guanajuato y a la FECAR, que a través de la arquitecta Ileana Briceño me hicieron llegar esta invitación. Y pues principalmente quisiera felicitar a la Federación de Colegios de Arquitectos de nuestro país por estas sesiones tan interesantes que están llevando a cabo en esta semana, estas jornadas de visibilización de las buenas prácticas que como profesionales de la arquitectura desarrollamos a lo largo y ancho de nuestro país. También por lo que acabo de ver en el programa del día de hoy, de esta tarde, veo que hay un par de conferencias muy interesantes de dos arquitectos distinguidos que hablarán precisamente sobre temas que están vinculados al patrimonio. Veo incluso en toda la semana temas que están directamente vinculados al patrimonio cultural de nuestro país, en León, en el Estado de México, en Michoacán, en Hidalgo. Y bueno, creo que eso es algo que precisamente nos llena de orgullo a los profesionales de la arquitectura que como su servidor también hace algunas décadas decidimos adentrarnos en un filón de oportunidades profesionales que es el patrimonio cultural edificado. El patrimonio cultural edificado entendiendo todas aquellas producciones culturales de un grupo humano en diferentes siglos, en diferentes épocas,
que sin lugar a dudas se constituyen como una herencia, como un legado que recibimos y obviamente que de alguna forma tenemos la obligación como ciudadanos de nuestro país en conservar y proteger para que pueda ser utilizado, leído, visitado por las generaciones del futuro, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestros nietos. Esa es de alguna manera la labor que los arquitectos especializados en el patrimonio cultural nos dedicamos, ¿no? En México, yo quisiera decir, hay grandes escuelas de conservación del patrimonio, maestrías en restauración, doctorados en historia, en arquitectura, que de alguna manera han sumado esfuerzos, investigaciones para desarrollar programas académicos que precisamente permitan que un mayor número de especialistas se formen en estos sitios y que evidentemente podamos tener una presencia de mayor envergadura en todo el país. Digo, no quisiera señalar ninguna en especial, pero evidentemente hay muchas de gran renombre, como la maestría que tiene la UNAM, la maestría de la Universidad de Guanajuato, la maestría de la Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, en fin, sé de maestrías que hay en Pachuca, en León, en Yucatán, en el norte del país, en Monterrey, en fin, en todo nuestro territorio, y que sin lugar a dudas forman especialistas en la conservación que deben de estar atendiendo una dinámica muy necesaria. ¿Cuál es esta dinámica? La dinámica de la conservación del patrimonio, la dinámica en la cual muchos de nuestros centros históricos se encuentran necesitados de intervenciones urbanas, de intervenciones en infraestructura, de intervenciones en restauración, que permitan que el patrimonio histórico, que los edificios que fueron creados entre el siglo XVI y el XIX, puedan reutilizarse, aprovecharse o reutilizarse, como se dice mejormente, de una forma adecuada, respetando los valores históricos, patrimoniales de esos edificios, pero al mismo tiempo de que se les dota de la capacidad de actualización, una capacidad que muchos edificios reciben de una manera respetuosa. Edificaciones que deben de contar hoy en día, por un lado, con las características que señalan las instituciones normativas como el INAH para la protección de sus valores, que deben de contar con un respeto a las normas teóricas internacionales que insisten en la conservación de la pátina, de los materiales originales, de la sustancia histórica, de las diferentes etapas históricas de un edificio, y al mismo tiempo de que se deben de conservar estos valores culturales, al mismo tiempo estos edificios ahora requieren en el siglo XXI, pues que tengan instalaciones adecuadas, que tengan infraestructura sustentable o ecológica, que permitan tener accesibilidad universal, que permitan recibir nuevos usos que quizás el edificio original nunca tuvo, ¿no? Es por eso que hoy vemos casonas en el centro histórico de Morelia, por ejemplo, que están siendo habilitadas para un hotel, ¿no? Que antes esa casona pues, servía como vivienda unifamiliar en el siglo XVIII, pero que hoy en día se adecúa de una forma respetuosa para que pueda funcionar para un hotel o para un grupo de viviendas plurifamiliares, por así decirlo, que puedan tener, por un lado, la posibilidad de estar ubicados en el centro histórico de una ciudad tan importante como lo es la capital michoacana, pero por otro lado también el que un grupo de familias puedan vivir dentro de ese contexto urbano, pero al mismo tiempo dentro de un monumento histórico que por sí solo otorga o debiera otorgar una mejor calidad de vida a los ocupantes. Entonces, de alguna manera, este es quizás el reto que los arquitectos conservadores del patrimonio nos dedicamos, es decir, la búsqueda de la protección de esos valores arquitectónicos, pero al mismo tiempo de dotar de características especiales que permitan que esos edificios puedan ser utilizados por el ser humano del siglo XXI, con las características y necesidades que eso implica. Es una labor que yo creo que se ha desarrollado en nuestro país, que además las instituciones públicas están buscando que se recuperen haciendas, casonas, antiguos conventos, bibliotecas antiguas, presidencias municipales, acueductos, que están en nuestro territorio,
que forman parte de este gran tesoro universal que tiene nuestro país. Muchos de ellos, digo universal, porque muchos de ellos además tienen distinciones tan importantes al ser considerados sitios de patrimonio universal por la UNESCO, ¿no? Y que de alguna manera eso implica que debamos de ser todavía muchísimo más cuidadosos en los procesos de intervención. Creo yo que el siglo XXI, sin lugar a dudas, será un mercado de oportunidades para los arquitectos que se especializan en esta labor, porque cada vez es más necesario, más recurrente el reaprovechamiento de los espacios urbanos ya construidos o de estos monumentos históricos que fueron construidos en otros siglos y que hoy en día pueden estar quedando fuera de uso y que evidentemente con mucha creatividad, con mucho respeto a los valores históricos, es posible generar espacios que, insisto, se integren a la dinámica socioeconómica de nuestro país, de un país cambiante como el nuestro. Creo yo también que es importante también recordar, ¿no?, que los arquitectos quizás seamos de las primeras profesiones que nos acercamos a la conservación del patrimonio. Si bien arqueólogos trabajan en el patrimonio desde épocas imperecederas, también es cierto que los arquitectos de alguna manera empezamos a sumarnos a la labor que hacían historiadores, arqueólogos, antropólogos para la conservación del patrimonio. De tal manera que hoy en día la conformación de cuerpos especializados ha permitido que en un solo monumento histórico puedan concurrir un sinnúmero de profesiones y de especificaciones científicas para la conservación. Hoy en día en un monumento histórico pueden trabajar de la mano arquitectos, con arqueólogos, pero también con historiadores, con biólogos que buscan erradicar las plagas que hay en la madera de ese monumento histórico, con geólogos, con ingenieros estructurales, con ingenieros geólogos especialistas en el subsuelo o en la geotecnia, que de alguna manera pues aportan diferentes conocimientos para entender desde diferentes puntos de vista cuál es el diagnóstico o la problemática de conservación que tiene un monumento y cómo debemos de trabajarla en ese sentido. Entonces, de alguna forma, creo que sí, como arquitectos somos de alguna forma pioneros en el trabajo en la conservación del patrimonio, pero también es cierto que hoy como arquitectos también estamos vinculados a una serie de profesiones con las cuales debemos de dialogar para generar proyectos muchísimo más enriquecidos para la protección, insisto, y rescate de estos importantes testimonios arquitectónicos de la antigüedad. Yo quisiera también decir, si me lo permiten, que además es cierto que esta labor que hoy realizamos permite que como profesionales de la arquitectura podamos tener un nicho de oportunidad muchísimo más amplio, ¿no? Como arquitectos, pues tenemos apertura en diferentes campos profesionales, ¿no? La docencia, el diseño arquitectónico, el diseño estructural, la construcción, evidentemente, con todos los géneros que permite la construcción hoy en día en nuestro país, la integración de materiales contemporáneos, la innovación, la infraestructura, en fin, una serie de gamas que podemos aplicar, ¿no? Y yo quisiera, pues, evidentemente resaltar, ¿no?, que los compañeros de los diferentes colegios que se conectan el día de hoy, pues recuerden o nos ayuden a recordar a todos los agremiados en nuestro país que el patrimonio cultural, sin lugar a dudas, es un nicho de oportunidad muy importante al cual no hay que olvidar y el cual, insisto, puede tener, sí, devolvernos pues una remuneración económica, pero más allá de ello también devolvernos un proceso de identidad muy significativo, un proceso en el cual como arquitectos podemos entender la génesis, la evolución del patrimonio arquitectónico desde los primeros albores de la humanidad y entender cómo esa visión primigenia sigue manifestándose en los valores de una edificación del siglo XVI o del siglo XIX, por decir algo, ¿no? De alguna forma es enriquecernos personalmente, anímicamente, a través del aprendizaje de lo que muchos de estos edificios hoy en día pueden explicarnos y pueden decirnos como testimonio, insisto, de estas culturas pasadas.
Prácticamente es una invitación, insisto, a que se acerquen a los posgrados, a las maestrías que en diferentes escuelas se desarrollan. Es una invitación también a acercarse a la labor que instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ambos del gobierno federal, pertenecientes a la Secretaría de Cultura del gobierno federal, desarrollan a favor de la protección, que se acerquen a conocer las características de los materiales, las características arquitectónicas de los edificios antiguos, las características de la norma que el INAH y el INBA también deben de proteger, y que de alguna manera se acerquen para interactuar con estas posibilidades de desarrollo que, insisto, permiten que podamos, por un lado, conservar este vasto patrimonio cultural que tenemos en nuestra nación, pero al mismo tiempo, pues desarrollar una actividad profesional remunerativa y, por supuesto, insisto en este punto, recuperar un poco de este amor, de esta pasión por nuestra profesión, que sin lugar a dudas nos deja muy satisfechos cada vez que logramos intervenir de una forma adecuada un monumento histórico. Hasta ahí mi comentario. Yo agradezco la oportunidad de mandar este mensaje y bueno, los saludo a todos afectuosamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto Manuel. Sin duda, toda una teoría la que tú manejas, y tocas temas bastante interesantes. Nosotros creemos, desde una visión de restauración, que un edificio sin que hacer, pues es un edificio que poco a poco va muriendo. Y es precisamente este quehacer de la restauración, de la conservación, donde nos presenta estos nuevos retos, esta área de oportunidad que tú bien lo has manejado, donde podemos integrar distintas perspectivas, distintos procesos, distintos gustos inclusive, pero siempre sin perder de vista que ese inmueble, ese sitio histórico, pues tiene determinados elementos, características que debemos de proteger. ¿Para qué? Para que nuestras nuevas generaciones también puedan disfrutar de este legado. Sí, muchas gracias, arquitecto. Te damos las gracias por estas palabras y esperemos pues que surjan nuevas visiones y nuevos trabajos. Creo que está bien comentar, Froilán Antonio nos dice, excelente presentación, estimado colega arquitecto Manuel. Muchas gracias por compartir tus conocimientos de este interesante tema en relación con la protección y conservación de las edificaciones que son patrimonio histórico declarados por la UNESCO. Es muy importante tener conocimientos nosotros como arquitectos. Muchas gracias, Froilán. Nos envía saludos desde el sur de Tamaulipas. Marco Mondaca, Elina hace una gran labor, nos comenta. Ednas Ceroj, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Los invitamos a que sigan pues colaborando con nuestros presentadores. Gracias, arquitecto Manuel. Sigo a sus órdenes, muchas gracias. Hasta luego. Esta noche también tendremos dos grandes proyectos que estarán presentando a través de esta pantalla digital. Si bien estos dos son diferentes entre sí, los dos tienen un objetivo en específico, que es seguir con la protección y conservación, así como con la permanencia del patrimonio edificado. Doy la palabra al arquitecto Luis Fernando Rangel, vocal de Patrimonio de la Región Cuarta, y que también es miembro del número del Colegio de Arquitectos de Durango. Bienvenido, Luis. Gracias, arquitecto. Pues muy contento de estar el día de hoy aquí acompañándolos. La verdad me siento muy orgulloso de presentar el día de hoy al arquitecto Víctor Hugo Burgos. Y lo dijo bien ahorita el arquitecto Manuel, de esa reutilización de los espacios. Definitivamente las sociedades evolucionan y los edificios y los inmuebles también tienen que evolucionar con esto, ¿verdad? El proyecto que hoy se va a presentar es un proyecto en un inmueble, la verdad, muy importante en la ciudad de Durango. Durango tiene el centro histórico, yo creo que el más importante al norte del país. Fue catalogado
como parte de la ruta del Camino Real y ya es parte del patrimonio histórico de la UNESCO. Y de ahí se dieron muchas situaciones y el arquitecto Víctor Hugo ha participado de manera muy afortunada en muchos proyectos de esta índole. Y me llamó mucho la atención eso de la reutilización de los espacios. El Palacio de Conde de Zambrano fue casa de gobierno, actualmente es el Museo Nacional Francisco Villa, y estaba por ahí una parte un tercer patio en esa casa, que confieso que hasta que yo supe de este proyecto, supe de ese patio, un patio con un claustro magnífico y con una intervención que se hizo por parte como proyectista del arquitecto Víctor Hugo, del arquitecto Burgos, que también va a ser ahora otra opción museográfica en el estado. Entonces, la verdad, creo yo que es una opción que entraba perfectamente en esta semana de lo que son las buenas prácticas, porque luego tuvimos alguna visita de obra ahí al inmueble. El arquitecto nos explicaba todo lo que tuvo que ver con el INAH, con el tema de proyecto, con el tema con historiadores, etcétera. Ya se los va a platicar él. Y muchas veces estamos diciendo y peleados, es que el INAH no nos deja hacer, y es que el INAH nos va a restringir, y es que el INAH no es cierto, no es cierto. Lo dijo muy bien ahorita el arquitecto Manuel. El INAH está para aportar, para apoyar, para conservar, para darles un nuevo uso, para que se vuelvan edificios en esta nueva dinámica como sociedad. O sea, la verdad, yo creo que el INAH es un aliado en cuanto a la conservación, al mantenimiento, a la difusión de los nuevos espacios, y por eso fue que yo me atreví a invitar al arquitecto de Burgos con este proyecto, porque creo que encaja todo, encaja perfectamente la situación de una interacción con el proyectista como tal, con la gente del INAH, con los historiadores, con el consejo técnico. Yo creo que llegó con los procesos constructivos, ya lo verán ustedes. Creo que es un proyecto muy completo en ese sentido y que cumple ese aspecto. Fue una casa, en sus inicios, la casa de uno de los hermanos del Conde de Safran, un personaje muy distinguido aquí en la ciudad de Durango. Y pues ahora va a ser un museo, ¿verdad? Un museo también importante. Y no me quiero extender mucho, la verdad, yo estoy muy contento con la participación del arquitecto Burgos, y creo que va a valer mucho la pena lo que nos va a proponer y lo que nos va a estar platicando el día de hoy. Entonces, arquitecto Aldo, no sé si quieres que ya presentemos a nuestro conferencista, al arquitecto Víctor Hugo Burgos. Adelante, arquitecto Burgos, si estás por ahí, puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias, arquitecto Luis Fernando. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos desde Durango. De parte de nuestra secretaria, la arquitecta Ana Rosa Hernández, les hago un cordial saludo. Vaya, ahorita voy a presentar una de las etapas de lo que fue la intervención del Palacio de Zambrano. Permítanme un segundito, ahorita compartimos ya pantalla. ¿Ya se observa tu presentación, arquitecto? ¿Sí la pueden ver? Sí, sin problema. Sí. Ok, apago mi cámara para no generar distractores. Bueno, esta es la tercera etapa del museo o rescate del Palacio de Zambrano,
que en esta tercera etapa, como bien comentaba el arquitecto Rangel, se refiere a lo que es la casa del hermano del conde de Zambrano. Esta propiedad, pues en sí, tiene algunas características, algunos elementos que lo diferencian del palacio o de la casa principal. El Palacio de Zambrano data del siglo XVIII. Este edificio muestra una tendencia barroca sobre afrancesada. Y como bien comentaban, gran parte de su vida útil o su reutilización fue sede del Poder Ejecutivo. Y no fue hasta aproximadamente por ahí hace de 12 años, en el 2010, que se decidió rescatar este inmueble y pasarlo a lo que es el área cultural, donde se generó el Museo Francisco Villa. Esta es una planta general de cómo se encontraba en aquel entonces el edificio y las etapas en las que se dividió. Se dividió en 3 etapas, las cuales la primera etapa o el patio principal que ven ustedes en color rosa fue la primera intervención. La segunda intervención fue del patio número 2, así se le denominó, y la tercera etapa es la que ven ustedes en color verde, que es la que vamos a proyectar y exponer el día de hoy. Aproximadamente, pues este museo lleva ya alrededor de 12 años en lo que viene siendo su intervención, y sí ha sido una intervención y montos económicos algo fuertes. Aproximadamente hasta la fecha de hoy debemos de llevar alrededor de algunos 80 millones de pesos en lo que es la recuperación de este inmueble. Lo que se ha pretendido es regresar a sus orígenes en lo mayor posible. El edificio, siempre se ha buscado el reintegrar este edificio a lo que fue pues en un origen. Como bien comentaba el arquitecto Manuel, la participación del INA Durango, pues fue primordial, ya que pues con ellos nos apoyamos pues para las bases y reglamentos que aplican a este tipo de edificios. A hacerles comentar que pues este edificio, por el uso que tenía como sede de gobierno, pues las intervenciones prácticamente que se le fueron haciendo era pues por necesidad propia del uso del edificio. Y les puedo comentar que tan solo entre planta baja y entre losa o entre cubierta de planta baja, pues podíamos tener hasta dos mezanín. Entonces, el daño que tenía este inmueble pues era bastante severo, y lo que se buscó fue rescatar y consolidar este inmueble. Esto ha sido lo que le denominamos aquí en el área de proyectos como las actividades o lo que integra el proyecto que presentamos tanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el proceso de diseño. Este es un pequeño listado que prácticamente lo que primero se hace en esta área es el levantamiento del estado actual del edificio. Tal cual como nos es entregado el área, se realizan los levantamientos y posterior se hace el levantamiento fotográfico. ¿Para qué? Pues para tener el antecedente de todo el edificio como se nos fue entregado. De ahí pasamos al planos de fábricas, donde registramos en qué estado o qué materiales están intervenidos en el edificio, sin importar si son losas de concreto, pisos de concreto, madera, o sea, tal cual como esté construido este edificio, pues se realiza ese levantamiento y se plasma en planos. De ahí pasamos a los planos de deterioros, en donde registramos todos los deterioros que tiene el edificio. Ahí se registran pues fisuras, grietas, si los marcos o enmarcamientos en cantera, los estados en que se encuentran, y vamos haciendo un registro lo más fiel posible del edificio para que quede asentado en el archivo. De ahí pues también se hacen los levantamientos de vanos y cubiertas con la misma intención de contar con un registro
fiel de cómo estaba el edificio o cómo está en el, digámoslo así, en el estado actual o cómo es entregado antes de la intervención o la restauración. De ahí pasamos a lo que es el proyecto de restauración, donde marcamos los parámetros o los trabajos que vamos a realizar para tratar de reintegrar los espacios de este tipo de edificio, y posterior se realiza un proyecto de uso. Este proyecto uso-destino es parte del expediente que nos pide el instituto para saber cuál va a ser el uso final de lo que se va a hacer la intervención, y pues que ya no se siga dañando o ya no se siga deteriorando este tipo de espacios, y poder tener ya un expediente íntegro, ¿sí? Y poder contar con toda la información. ¿Por qué? Porque si en un futuro desean o en alguna otra administración se requiere hacer alguna modificación a lo que es el edificio, pues tenga todos los elementos antes de hacer cualquier movimiento de algún tipo de espacio. Prácticamente, aquí les muestro un levantamiento. Esto es donde hacemos el equipo con el cual contamos. Se hace los planos del levantamiento de estado actual, señalizando todos los elementos que nos encontramos, así tal cual como es entregado o nos es entregado el inmueble. Igual el tema del levantamiento fotográfico, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, se registra cualquier elemento o cualquier situación que nos pueda surgir o que pueda tener alguna predominancia durante el diseño o durante lo que viene siendo la restauración o la intervención futura. Y se cuenta en esta dirección pues con un muy amplio registro fotográfico de este tipo de edificios. Pasamos de ahí a lo que es el plano de fábricas. Como pueden ver, lo que se está trabajando en tema de proyecto, pues nos va generando la siguiente etapa. Pasamos a los que son planos de fábrica, donde plasmamos tal cual está construido o tal cual el elemento, el edificio, así tal cual vamos marcando con qué materiales o con qué tipo de acabados cuenta el edificio. Igual, el tema de deterioros en esta etapa, lo que viene siendo los deterioros, ahí pues vamos marcando y vamos registrando todo lo que le va doliendo al edificio. Así le comentamos aquí, ¿verdad? El edificio ya nos va diciendo qué le duele, qué necesita para reintegrar o rescatar pues sus espacios, sus muros, y vamos haciendo un registro fiel. Aquí lo importante es ir contando con esa información y que a posterior, a un futuro o en el mismo proyecto de reutilización, pues no se llegue a cometer algún error o alguna omisión, o queramos meter elementos que pues son dañinos para el edificio. Este trabajo de lo que viene siendo plano de vanos y cubiertas, así como la liberación de vanos y cubiertas, para nosotros es una de las etapas más importantes de lo que es el proyecto, ya que en esta etapa nos vamos dando cuenta de los procesos que ha sufrido el edificio. Y créanme que nos hemos topado que en una sola área tenemos hasta 3 o 4 enmarcamientos distintos de distintas épocas, en el cual pues vamos tratando, por medio de la ayuda tanto de historiadores que tenemos aquí en la capital de Durango, así como con el INAH, determinar cuál de los enmarcamientos es el original. En particular en esta etapa, en el tercer patio, la intervención había sido totalmente devastadora. Inclusive sí batallamos un poquito en poder registrar cuál es el enmarcamiento original, pero después de realizar las calas y estar haciendo el trabajo en campo de la investigación, se fue determinando que solo un enmarcamiento iba a predominar en lo que era la restauración,
y por obvias razones, los enmarcamientos que no pertenecían a ese estilo, pues fueron retirados y fueron sustituidos. Y en algunos casos, algunos vanos fueron cerrados porque no debían de haber estado en ese lugar. Y en otros casos sí encontramos vestigios donde existían esos enmarcamientos. Y pues se trata de reintegrar esos elementos a lo que es el edificio. Aquí empezamos ya en lo que es el proyecto de restauración, reintegración y consolidaciones, y vamos marcando todos los trabajos que se van a realizar en lo que es la intervención del edificio, así como los enmarcamientos o áreas donde se tienen que abrir vanos o cerrar igualmente vanos, así como temas de carpinterías. Ahí en los temas de carpinterías es un proyecto aparte en el cual también, en base a los vestigios o en base a los elementos de carpintería que tenemos, tratamos de reintegrar ese diseño y que se respete pues en lo que es todo el edificio en su conjunto. Proyecto de uso destino. Al final, esta es la parte, digámoslo así, final del proyecto para la presentación al instituto, en donde se muestra cuál va a ser el uso final de este edificio, y ya el instituto pues nos aprueba o nos hace sus recomendaciones, para lo cual se integra ese expediente y poder trabajar y tener la liberación de los permisos correspondientes. Estas imágenes que ustedes ven aquí es el estado en que fue entregado el edificio a esta área para hacer los proyectos de restauración. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente en una de las imágenes que ven ustedes aquí, hay elementos hasta de acero abajo de las columnas de los enmarcamientos de la planta alta. Tenemos, se había construido algún mezanín, como ustedes pueden ver en la imagen del centro, algunos enmarcamientos pues que no corresponden al estilo del edificio. Tenemos enmarcamientos rectangulares, labrados en la parte de arriba y en la parte de abajo son lisos. Pues sí, la intervención que se realizó durante, digámoslo así, aproximadamente en los años 70 hasta el 2010, que fue liberado el edificio, pues en toda esa etapa el edificio sufrió bastantes modificaciones. Como les comentaba, si pueden observar ahí en la columna, teníamos unas vigas metálicas, pues que a final de cuentas, ya en la práctica, en algunos casos, pues ya fue imposible retirar esa viga metálica porque corría riesgo de que todo el enmarcamiento se nos viniera abajo. También ustedes pueden apreciar ahí lo que viene siendo la cornisa del piso, perdón, del área intermedia. El estilo pues prácticamente no correspondía, porque aparte teníamos cornisas hechas de concreto, y en la parte de la cubierta de azotea pues teníamos unas cornisas a base de ladrillo o elementos de barro, y pues prácticamente ahí teníamos una mezcla de estilos. Parte de lo que se solicitó durante la intervención fue las calas. ¿Por qué se solicitaron estas calas? Se solicitan en cualquier intervención que nosotros realizamos para buscar tanto lo que son los vestigios de piso o de recubrimientos que tenían en ese entonces, así como la identificación de los niveles de piso terminado. Esta casa, en el momento en que nosotros entramos, tenía distintos niveles de piso terminado. Entonces, para poder uniformizar y buscar un nivel y estandarizar, y también para tener esa accesibilidad para personas con alguna discapacidad, se decidió buscar algún nivel o algún vestigio que nos marcara un nivel de piso terminado para el edificio, y también nos permitió rescatar
y liberar algunos vanos en fachada que estaban prácticamente cubiertos por tierra, que fueron rellenos que se fueron haciendo durante la etapa del uso del edificio, y pues estaban prácticamente enterradas las ventanas de la fachada principal, así como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, se fueron rescatando vanos en muros que fuimos descubriendo ya en la liberación de muros. Parte también de lo que se fue trabajando es lo que es el relleno de grietas, y algo curioso que surgió en la imagen del lado izquierdo, donde se ve un andamio. Los muros no están entrelazados, los muros estaban sueltos, por lo cual ahí se decidió entretejerlos a base de piedra. Los muros que tenemos aquí son de piedra, y se decidió ahí darle esa rigidez, porque si nos empezó a presentar algunas fallas o algunas fisuras y movimientos de muro. Parte de las cubiertas, como ustedes pueden apreciar aquí, pues es a base de viga de madera, terrado, pero pues las intervenciones que ha sufrido este tipo de edificios nos obligó a hacer la sustitución completa de todas las cubiertas que tenía esta etapa, y se sustituyó todos estos elementos por igual viga de madera, tierra para dar niveles, y lo que viene siendo el entortado y el ladrillado, que fue lo que nos autorizó en ese caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se hizo también ese rescate de todas las cubiertas. Como les comentaba hace un momento, se buscó el nivel de piso terminado, y en esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí, en la fachada o esta crujía que da hacia la fachada principal, hasta ese nivel aproximadamente 60 centímetros, encontramos el vestigio, una parte de la loseta de barro, y pues se decidió respetar esos niveles y hacer el trabajo que nos permitió la liberación de los vanos que teníamos ahí en fachada principal. Parte ya de los trabajos que se realizaron en taller, pues es todo lo que es el tema de las vigas de madera. Se trabajaron en taller y fueron llevadas al sitio para su colocación, así como todos los elementos que conllevan este tipo de trabajo. Aquí vemos lo que es el trabajo de la colocación de las vigas de madera. Todas las vigas de madera traen su cabezal, que es la protección que le metemos con hule negro o hule de silo, que le conocemos aquí en la región, para esa protección a la humedad. Y pues lo que viene siendo su viga de asiento o su viga madrina, y ya pues posterior la colocación de lo que es el entabletado o la tableta de madera, para poder colocar ya el aterrado o terrado, y poder dar esos niveles y dar la conclusión a lo que son las cubiertas. Aquí tenemos otra imagen de lo que es el proceso de construcción de las cubiertas. Como les comentaba, en la imagen central, ustedes pueden apreciar aquí el trabajo que se realiza para la colocación de las vigas de madera. Este es lo que viene siendo la tableta. La tableta pues se coloca directamente sobre lo que es la viga de madera, y posterior en la parte superior de esa tableta se coloca lo que es el hule de silo o hule negro, y después de esto se pone una cama de hoja de triplay para posterior poder recibir todo lo que son los acabados de la cubierta. Aquí vemos el proceso de lo que viene siendo la cubierta, y ya pues prácticamente lo que es el final es el ladrillado o maceteado que le conocemos acá en la región, para poder dar esas pendientes y esa protección a la cubierta. El sistema constructivo, les quiero comentar, en lo que fue la primera etapa y segunda etapa, en lo que es el tema de cubiertas, se había colocado una capa de compresión de concreto de 5 centímetros sobre lo que era la
la viga de madera. Ya en temas aquí con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos solicitaron hacer ese cambio. Se hizo ese cambio, esa modificación, y pues se colocó lo que viene siendo lo que es el maceteado. Aquí vemos lo que es el proceso de las cubiertas, prácticamente. Algo que nos solicitó el instituto fue que los elementos que se colocaran o elementos adicionales para el uso final que va a tener el edificio fueran elementos contemporáneos, que no falseáramos con los elementos para que no se mimetizaran pues con lo que es el edificio y tuvieran esa apariencia pues, que no metiéramos elementos pues que a un futuro se creyera que son elementos originales. Lo que ustedes pueden ver aquí es el elemento estructural para la colocación de la escalera para acceder a planta alta y posterior colocación de un elevador. Entonces, en esta etapa, pues prácticamente del proyecto, el instituto sí nos pidió y fue enfático en que los elementos adicionales a lo que es el edificio fueran contemporáneos. Parte también de lo que se trabajó fueron los injertos en cantera. Aquí también quiero hacerles algún comentario en lo que se refiere a los injertos. Prácticamente se realizaron, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues eran injertos que sí son necesarios para la estabilidad o para la conservación del elemento de cantera. Tenemos en algunas otras intervenciones, se colocaban injertos muy pequeñitos que prácticamente era pues como querer revivir o regresar a un elemento de cantera como si fuera nuevo, pero se tomó la decisión de que los elementos de cantera que no tuvieran ningún peligro, que su estabilidad estructural no estuviera comprometida, se respetaran tal cual están, dándoles simplemente su tratamiento de limpieza, y en un dado caso el rejunteo de las boquillas, pero solamente en esos casos se dejaba el elemento de cantera tal cual, y en un caso como ustedes pueden ver aquí, la pieza sí le hacía falta una parte importante, se decidió colocar esos injertos, pero en algunos otros elementos pues se respeta lo que es el elemento de cantera. Lo que les comentaba en un inicio, el tema de los enmarcamientos. Este fue el enmarcamiento que según los vestigios que pudimos encontrar en lo que es el edificio, se decidió dejar este tipo de enmarcamiento y se reconstruyeron los enmarcamientos faltantes. Ustedes pueden ver aquí en la imagen del lado izquierdo, donde se ven ahí las personas en el andamio, al fondo se ve un enmarcamiento que prácticamente es el original o el que pudimos apreciar ahí como original, y los nuevos que se fueron construyendo, pues prácticamente se hicieron de ese mismo estilo. El trabajo de lo que es el piso de la planta alta prácticamente obedece a lo que es la viga de madera, lo que viene siendo la cama o entarimado de hoja de triple, como ustedes pueden ver del lado derecho, su hule de silo para protección de humedad, y pues prácticamente encima de esto va lo que es la duela de madera. Como les comentaba, los elementos de cantera lo que viene siendo su reconstrucción, se trató de homogenizar con elementos que ya existían en el edificio. En particular, en esta cornisa que ustedes ven aquí, o esta piedra, este elemento, se trajo de otras etapas del inmueble, no pertenece al edificio, ya que esta cornisa que ustedes ven, que ustedes aprecian, prácticamente se había perdido en su totalidad y no había elementos suficientes como para definir su forma. Entonces lo que se decidió es que de algún elemento del edificio en general del Museo del General Francisco Villa
se tomó este elemento de cantera y se trasladó al tercer patio y fue la pieza que se colocó como cornisa. Aquí está lo que es la piedra o el elemento. Pues también no es necesario el tema de instalaciones por la museografía que fue definida para el uso del tercer patio, Museo Guadalupe Victoria, pues también es necesario colocar las instalaciones tanto de voz y datos, energía eléctrica. Entonces, pues es parte del proyecto de intervención del museo. Como ustedes pueden apreciar aquí, previo a la colocación de los acabados en piso, pues se dejaron todas las instalaciones para poder contar con todos los elementos al momento de que el edificio o el museo entre en funciones. Ahorita, a la fecha, esta etapa del museo pues aún no está concluida. Esta es la imagen del primer patio. Prácticamente, pues lo que estamos tratando de hacer es que el edificio pues llegue a su origen. Entonces, la intervención que se realiza es en base a estos principios de reintegrar y darle esa dignidad a estos edificios y que la ciudadanía pues pueda tener uso y sean accesibles, y que estos elementos que en algún momento fueron utilizados para oficinas de gobierno, pues sean ahora para uso de la comunidad en temas culturales. Esto prácticamente es el resultado final de la primera y segunda etapa de la intervención. Y pues prácticamente este museo es el más importante que tenemos aquí en el estado. Y pues creo yo que les puedo decir, sino es uno de los edificios más bonitos del norte del país. Sería esta mi participación. Muchas gracias, arquitecto Víctor Hugo Burgos. Sin duda, es un placer observar todo el manifiesto, todo el trabajo que sin duda pues, se ha tenido que llevar a cabo con el fin de lograr pues, estas imágenes que nos muestras al final. Es gratificante ver cómo gracias a la intervención de todo un equipo se logran esta clase de hechos. Mencionaste algo que me deja mucho de tu presentación, precisamente la importancia de la reglamentación, ¿no? Este conjunto de hechos que se llevan a cabo con el INAH, este conjunto de toma de decisiones, que sin duda quizá nos podrías hablar mucho más acerca de todo lo que tuvo que intervenir para tomar una decisión. Decisiones que no son fáciles. Sí, bueno, aquí, perdón que te interrumpa. Adelante, tiempo. Sí, la interacción, tanto gobierno del estado, al área que yo pertenezco, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con el instituto, te puedo comentar que es muy buena, la relación es muy buena con el instituto. Tan buena es que los debates que tenemos con el instituto en las reuniones de consejo, pues se ponen en veces muy, muy candentes, pero pues claro, ambos defendemos nuestros puntos de vista y eso es lo que nos ha dado esa apertura y esa confianza en que sí, en ocasiones, te lo puedo decir como gobierno del estado, pues tenemos que cumplir algunas necesidades de uso de los edificios, y el instituto ha estado siempre en la mejor disposición de apoyarnos y que ahora sí que el producto final complazca a ambas partes, ¿no? Tanto al gobierno del estado como al instituto en su reglamentación, pero yo sí les recomiendo que trabajen de la mano con el INAH. Como comentaba el arquitecto Rangel en su participación al inicio, en veces creemos que porque es el INAH tenemos un no ya de entrada, pero no es así. El instituto trabaja y la gente o el personal que tiene ahí está capacitado. Y pues bueno, mi experiencia particular con el instituto ha sido muy satisfactoria. En algunas ocasiones no es lo que uno quiere que le aprueben, pero pues es parte del trabajo, ¿no? De llegar todos a un acuerdo.
y lo más importante, preservar estos edificios y estos inmuebles, que creo yo que debe ser lo más importante antes de cualquier otra situación. Muchas gracias, arquitecto Víctor, nuevamente. Muchas gracias por compartir esta experiencia que, digo, esta clase de proyectos nos dan para mucho, ¿no? Tratamos de hacerlo muy ágil y rápido, pero, híjole, es toda una experiencia esta clase de edificios. De verdad que vemos tus fotos y nos imaginamos ahí, ¿no? Nos imaginamos estas mesas de trabajo que tú comentas, todas estas decisiones que se toman. Asimismo, lo importante también que tú traes a colación acá en la charla del día de hoy acerca de una vez que me encuentro en este inmueble, pues qué veo, ¿no? ¿A qué le hago caso? Porque hay miles de situaciones. ¿Qué es más importante? ¿Qué decido conservar? La importancia que tiene ese sesgo histórico del edificio, pero también qué ha pasado dentro de él, pero qué es lo que él me dice, restáurame, protégeme. A muchas preguntas se asoman en esta clase de inmuebles. Una de ellas es qué conservo, qué protejo, cómo integro nuevos materiales, cómo hago que este edificio histórico llegue o sea parte de una nueva vida, de una nueva necesidad de estas nuevas generaciones, que era parte de lo que platicábamos. Te felicito por tu trabajo, arquitecto Víctor. Nuevamente, gracias por compartir el tema del día de hoy. Sin duda, sé que será de gran aprendizaje para quienes nos ven y los que nos escuchan a través de esta pantalla digital. Asimismo, abro el panel a la arquitecta Amalia para que presente a nuestro siguiente panelista, no sin antes hacer algunos comentarios que nos hacen a través de la plataforma de Facebook. La arquitecta Ili Briz nos dice: saludo con cariño para el arquitecto Manuel Villarreal, director del Centro INA Puebla. Gracias por enriquecer con tu participación esta semana de difusión de buenas prácticas de la FECAN. Alejandra Mondaca nos dice: felicidades por la organización, Ilibris, y a todo el equipo FECAN. María del Rosario Briceño nos dice: excelente trabajo, felicidades al equipo de trabajo. Froilán Antonio nos comenta: estoy de acuerdo con lo que manifiestas, mi estimado colega arquitecto Luis Fernando, por la conservación de los espacios en coordinación con las dependencias municipales y el INA. Muchas gracias por compartir este interesante proyectado por mi estimada colega arquitecto Víctor Hugo Burgos. Excelente proyecto de rescate arquitectónico dividido en estas 3 etapas de restauración, respetando materiales, enmarcamientos, espacios y elementos en su conjunto para su nuevo uso. Muchas felicidades por la excelente intervención, con buenas propuestas de sistemas constructivos para su restauración en dicho proyecto de edificación arquitectónica histórica. Gracias, Froilán. Toño Falcón nos dice: buenas tardes. Juan Alberto Cardona, tercer día de felicitaciones al trabajo realizado y saludos a todos desde el puerto más bello del mundo mundial. Muchas gracias a todos los que nos hacen sus comentarios a través de las plataformas. Doy pie entonces a la arquitecta Amalia. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, a los que están en las redes. Para continuar con el programa, nos da mucho gusto saludar a los miembros del Colegio de Arquitectos de San Luis Río Colorado, Sonora, y a su presidente, el arquitecto Héctor Manuel Mesa Rodríguez, a quienes agradecemos su participación en esta semana de difusión de buenas prácticas. Arquitecto Héctor Manuel, ¿está por aquí presente? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues también agradecer a toda la federación para pues, poder presentar el trabajo de un colega de San Luis Río Colorado y pues presentar una visión muy sui generis de lo que es la conservación del patrimonio edificado. Distinta porque San Luis Río Colorado es una ciudad joven, apenas cumplió recién 100 años y bueno, no tenemos esa majestuosidad de edificios que hay en nuestro país, en el centro del país. Sin embargo, esta visión del arquitecto Pablo Landa, bueno, pues creo yo que es digno de mostrarse, de verse
y bueno, que de alguna manera también tiene que ver pues con la memoria histórica, ¿no? Déjenme hablarles un poquito de dónde está San Luis, porque realmente es una ciudad muy pequeña. San Luis es frontera con Estados Unidos, es frontera con Baja California, tiene mar, es la capital mundial del dátil, tiene el récord de temperaturas porque hemos llegado a los 56 grados centígrados y es una ciudad, como les digo, pues muy joven, ¿no? Aún tenemos pues edificios que, vaya, son todavía de principios del siglo pasado. Sin embargo, este trabajo que hace el arquitecto Pablo Landa, de alguna manera nos habla de cómo se da esa migración del centro del país hacia la frontera, ¿no? O sea, por qué se crea San Luis? Bueno, San Luis se crea porque se establece un punto de control de avance de la frontera. Se establece un cuartel militar y hay una colonia agrícola que, bueno, se van agregando gente que va llegando y finalmente se forma la ciudad de San Luis Río Colorado. Es hasta aproximadamente los principios del siglo pasado se le da la categoría de municipio, ¿no? Creo que por ahí de los años 30, por ahí. Entonces, esta parte que muestra el arquitecto Pablo Landa es un trabajo que de alguna manera nos habla de cómo, pues, cómo se empieza una ciudad, ¿no? Es una ciudad en la que, a diferencia de las construcciones del centro del país, donde existe, digamos, cantera y piedra, esto aquí no, es prácticamente el desierto. Entonces, de alguna manera, aquí se construye con tierra y, bueno, pues los vestigios que deja esto, pues realmente son perecederos. Sin embargo, este trabajo que hace el arquitecto, que de alguna manera le da un sentido, digamos, de estética a la imagen que él toma de sus edificios, del que queda de esos primeros edificios, edificios muy simples, muy sencillos, pero que de alguna manera él descubre digamos, cierta beta artística, romántica, y que de alguna manera, para quienes nacimos ahí y hemos vivido en San Luis, bueno, de alguna manera nos traen ciertos recuerdos que creo que también es importante que preservemos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le doy la palabra, le cedo pues el espacio al arquitecto para que presente sus imágenes. Muchas gracias y gracias a todos por la oportunidad. Muchísimas gracias, arquitecto. Pues sin duda será un tema muy interesante. Vamos a ver un panorama completamente distinto e igualmente de interesante, ¿no? De México. Le doy las gracias al arquitecto Pablo Landa Rivera y le doy la voz para presentar el segundo tema del día de hoy, de conservación fotográfica del patrimonio edificado, caso de estudio San Luis Río Colorado, Sonora. Adelante, arquitecto. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco las palabras del arquitecto Mesa, que es presidente de nuestro colegio San Luis Río Colorado. Quiero agradecer también a Eliana Briceño, a la arquitecta Amalia Parra y al arquitecto Aldo por este tiempo que me dan y sobre todo a la FECAR, ¿no? Este caso de estudio de San Luis Río Colorado se me hizo muy interesante por lo siguiente. Es una visión muy particular que yo le doy a la conservación del patrimonio arquitectónico. Considero que el patrimonio arquitectónico va ligado muchas veces al arte fotográfico. Entonces, yo contemplé una exposición fotográfica para poder explicar de mejor manera este tema. Y esta exposición fotográfica la llamé Memorias de Adobe y Cal. Memorias de Adobe y Cal es debido a que son los sistemas constructivos que utilizamos en esta región. Quiero dar un antecedente de que yo nací en Iguala Guerrero, una ciudad histórica,
por ser cuna de la independencia nacional, y desde muy niño me interesó esta parte de la conservación y de la historicidad de las ciudades del país, ¿no? También estudié en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tuve una visión afortunada de mis maestros y de mi escuela sobre la conservación precisamente de las edificaciones, ¿no? Quiero empezar mi exposición con esta frase que me gusta mucho del doctor Salvador Díaz Berrio, un destacado profesor de Lina, que en el año 1990 comentaba que el patrimonio cultural comprende todas las obras surgidas del alma popular, ¿no? Él trata de explicar que sin la humanidad de la población no puede haber conservación ni puede haber patrimonio arquitectónico. También quiero explicar que el patrimonio arquitectónico en general se divide en dos grandes temas, en los bienes tangibles e intangibles. Los primeros son aquellos que podemos tocar, como son las pinturas, la arquitectura, las esculturas, etcétera. Y el segundo son los bienes intangibles, son las tradiciones populares como son el Día de Muertos, los cuentos que se transmiten de abuelos a nietos, etcétera, ¿no? Y también especificar algo muy importante. El patrimonio cultural edificado es la expresión material que exterioriza la vida de un pueblo. Así como comenté esta frase tan afortunada del historiador Díaz Berrio, en el que simplifica que sin el pueblo no puede haber un patrimonio cultural edificado. Es decir, sin las personas no puede existir. Como comentaba el arquitecto Mesa anteriormente, San Luis Río Colorado, que es el caso de estudio, se encuentra en el noroeste del país, en la frontera, y debe su nombre precisamente a un río que surge desde el estado de Colorado en Estados Unidos, va bajando por todo el sur de Estados Unidos y desemboca en el Golfo de California. Entonces, por eso su nombre. También San Luis Río Colorado es muy importante en su acervo natural. Tenemos, por ejemplo, el antiguo volcán del Pinacate, que es una parte fundamental de nuestro patrimonio natural del país. Y tenemos también el desierto de Altar, uno de los desiertos más importantes que existen en el mundo, comparables a cualquier desierto de África, por ejemplo. También, como dijo el arquitecto Mesa, San Luis Río Colorado se caracteriza por sus altas temperaturas en verano. De hecho, tiene un récord histórico que aquí pongo en dos fotos que son mías también, en donde en 1966 llegamos a tener 58.50 grados centígrados. San Luis Río Colorado es una ciudad joven, es una ciudad que tiene menos de 100 años su fundación, y sin embargo, ya desde el siglo XVI, algunos exploradores españoles como Fernando de Alarcón, en su búsqueda de la colonización de California, bordearon este río de San Luis Río Colorado y vieron la desembocadura del Golfo de California ya desde ese siglo. Posteriormente, el famosísimo padre Eusebio Francisco Quino vino en el siglo XVIII a hacer varias fundaciones en el estado de Sonora. No hizo una fundación en San Luis Río Colorado, pero sí en ciudades cercanas de la ciudad, ¿no? Algo que se me hace muy interesante también de San Luis Río Colorado es su acervo étnico. Existen varias etnias aquí en Sonora. Existen varias etnias muy famosas como el Pime, los Pimes, como los Yaquis, pero a mí me interesa mucho una etnia que se asentó específicamente en la región de San Luis Río Colorado llamada la etnia Cucapá. Actualmente todavía esta etnia conserva sus tradiciones, como podemos ver en las fotografías que aparecen en la presentación, en donde su vestimenta, sus característicos cánticos, sus características tradiciones continúan, y es muy interesante también porque quiero hacer hincapié que la etnia Cucapá se encuentra en las dos regiones, tanto de la parte de Estados Unidos como en la parte de México.
Es decir, aun cuando existe un muro divisorio, la etnia se encuentra en toda esta región. San Luis Río Colorado también tiene una particularidad por ser una ciudad joven, a diferencia de otras ciudades más antiguas del centro del país, que al ser una ciudad que de reciente fundación, pudo tener una traza reticular casi perfecta, una traza ortogonal que tiene muchas ventajas como ciudad. Obviamente hay algunas ciudades en el resto del país, sin embargo, al ser, repito, una ciudad joven, pudo tener este tipo de trazo. San Luis Río Colorado también tiene un aspecto fundamental que es una ciudad frontera. La ciudad frontera tiene una situación sociocultural muy diferente a las regiones centro o sur de nuestra nación por esta continuo ir y venir de ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos, ya sea trabajando o estudiando durante el día y regresando por la noche. Entonces, esta interacción resulta muy interesante. ¿Cómo empezó mi idea de tener una exposición de conservación fotográfica del caso de San Luis Río Colorado? Debido a sus atardeceres. Parece increíble, pero el desierto permite tener unos atardeceres con unos colores muy particulares, que es donde, por ejemplo, yo pude definir completamente el aspecto llamado rosicler, que son estos tonos, color rosa, color morados, púrpuras que aparecen en las nubes en el desierto, que tienen mucho que ver por el reflejo del sol precisamente con esta planicie existente. Y bueno, ya entrando de lleno al tema, lo que se me hizo muy interesante de San Luis Río Colorado fueron sus primeras construcciones. Hay muchas primeras construcciones que aún se conservan y empecé a tomar fotografías precisamente de todas estas construcciones para valorar esta herencia que nos dejaron nuestros antepasados, que al final del día son una muestra de sus ideas, de sus pensamientos y de sus experiencias. Aquí quiero hacer un paréntesis porque, como estoy comentando, esta exposición fotográfica que se convirtió en un caso de estudio particular, tengo que agradecer a la curadora Melissa Huerta, una de las curadoras más importantes de la región noreste del país, que me ayudó a poder conformar esta exposición fotográfica. Esta exposición fotográfica la llamé Adobe y Cal por una simple razón. Las primeras construcciones de San Luis Río Colorado tienen estos dos sistemas constructivos tan legendarios y tan antiguos. Sabemos, por ejemplo, que el adobe es un tipo de ladrillo sin coser que ya lo utilizaban los mesopotámicos 3000 años antes de Cristo. También sabemos que, por ejemplo, la cal era utilizado todavía con mayor antigüedad, 5000 años antes de Cristo, y era utilizado ya desde ese tiempo y se pudo conservar toda esa utilización todavía hasta nuestros días. El adobe es un sistema constructivo muy sustentable, ahorita que está de moda este término, ya que se puede ocupar los materiales que tenemos en abundancia en el desierto, que en este caso es la arena, la arcilla, el agua y la paja para tener una mejor consistencia, ¿no? Todavía se sigue haciendo este tipo de ladrillos de adobe. Sin embargo, es una tradición que se ha conservado oralmente, que cada vez se utiliza menos y que sería interesante poder retomarlo, hablando precisamente de sustentabilidad. Qué mejor que este material llamado adobe. Entonces, ¿qué fue lo que hice en San Luis Río Colorado? Comencé a hacer una exposición, comencé a tomar fotografías de las principales casas más antiguas que tienen aproximadamente 100 años, como la que podemos observar, en donde todavía se denotan estos dos materiales tan importantes que son el adobe y cal. Vemos todavía en San Luis construcciones de más de 100 años de antigüedad, de una simpleza, podríamos llamarlo, pero de una belleza estética de proporciones
y de alturas y de escalas que pocas veces podemos ver, ¿no? Me gustaron estas casas precisamente por ser tan sencillas. Sus vanos, por ejemplo, los podemos ver aquí, el vano sobre el macizo, que aún en su simpleza es muy interesante. Esta es otra. Voy a mostrar varias fotografías de varias construcciones que todavía se encuentran, en donde resaltan precisamente estos materiales, adobe y la cal. La cal es un también material, así como el adobe, en que se puede utilizar la tierra para construir. Pues la cal se utiliza el guijarro o la piedra, en donde se pulveriza y se calienta en un horno o a través de leña para poder darle esa consistencia. ¿Por qué es tan importante la cal? Porque nuestros antecesores de San Luis Río Colorado lo utilizaban como repellado para poder proteger precisamente el adobe y así protegerlo de las inclemencias del clima y que pudiera conservarse en el exterior con mayor facilidad. ¿Cuál es el interés de esta exposición fotográfica? Mi interés es que se conserve fotográficamente nuestros acervos de patrimonio arquitectónico en las diferentes regiones del país. Si bien es cierto que hay grandes ciudades como Guadalajara, como Ciudad de México, mismo Durango, que acaba de mostrarse el arquitecto en tan interesante exposición anteriormente, hay ciudades pequeñas como San Luis Río Colorado, de menos de 200,000 habitantes, donde tiene una arquitectura muy característica que se pudiera conservar. Algo que yo he notado es que la memoria histórica de estas construcciones desafortunadamente se pierden. ¿En qué sentido? Todos nosotros quisiéramos conservar todas las construcciones. Yo creo que no existe ningún arquitecto que no quisiera que esas construcciones nunca las destruyéramos. Desafortunadamente, por diferentes motivos, algunas de estas edificaciones con el paso del tiempo no se conservan y se terminan. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que a través de los colegios de arquitectos, a través de la conjunción de los arquitectos de experiencia con los arquitectos jóvenes, hiciéramos unas especies de catálogos fotográficos de todas las construcciones antiguas de nuestras ciudades. ¿En qué sentido? Para poder ayudar a las instituciones gubernamentales como el INAH y el INBA en este tipo de cosas, en este tipo de poder hacer un análisis de la arquitectura, como bien dice esta parte del poeta, escritor Octavio Paz, que dice que la arquitectura es un testigo insobornable de la historia, trasciende a su tiempo, se vuelve una manifestación de una época. Y qué triste es cuando todas estas construcciones se pierden de una u otra manera. Entonces, mi propuesta es que mínimamente se haga un catálogo fotográfico de todas estas construcciones que existan. ¿De qué manera? Pues utilizando todos los componentes arquitectónicos que ya conocemos, su memoria histórica, su tipología, su proporción, sus texturas, sus colores, hacer todo un análisis de en qué años se construyeron, qué sistemas constructivos y poder tener una especie de libro en donde podamos nosotros observar toda la gama de construcciones que existen en todas nuestras ciudades. Insisto, yo quisiera que todas las construcciones se conservaran. Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de San Luis, ya hay varias de esas construcciones de mi exposición fotográfica que ya no están físicamente. Entonces, es una manera en la que doy un ejemplo claro de que si no tomáramos mínimamente una fotografía y tomáramos un análisis tipológico arquitectónico de estas, desaparecerían para siempre. Esa es una de mis propuestas, ¿no? ¿Por qué es tan interesante este tipo de conservación histórica? Porque le estoy mostrando casas antiguas de más de 100 años. Sin embargo, esta topología fue tan interesante en el caso de San Luis de Colorado que trascendió durante décadas. En este momento le estoy mostrando fotos
ya de más reciente, a mediados del siglo XX, los años 50, 70, en donde todavía conservaban esta tipología, esta horizontalidad, esta proporción del vano con el macizo, este tipo de construcciones de adobe y cal, todavía se siguen construyendo durante décadas. ¿Y por qué fue esto? Porque se dieron cuenta lo interesante y lo fácil que se podían construir, y también se dieron cuenta lo funcional que eran estos materiales para poder recrearlos una y otra vez. Aquí estoy mostrando algunas fotos de construcciones más recientes y podemos notar claramente que continúa la tipología de las primeras casas. También esta exposición fotográfica que hice me gustó porque lo hice accesible a todo tipo de público. Es decir, todos nosotros arquitectos conocemos muchos tecnicismos. Sin embargo, he tenido la oportunidad de exponer esta exposición fotográfica a público en general y noto este interés que también tienen sobre las construcciones antiguas y sobre apreciar estas fotografías que desde mi punto de vista son artísticas, porque al final del día la arquitectura y el arte van de la mano, ¿no? Entonces es una de mis ideas y mis propuestas. También, por ejemplo, se me hizo muy interesante hacer un catálogo de casas antiguas que tenían que ver con la señalética, estos letreros tan particulares que con el paso del tiempo se van modificando y que, insisto, muchas de estas fotografías que yo he tomado de estos letreros se vuelven trascendentes porque, por ejemplo, estos letreros que les estoy mostrando ya en varias construcciones ya no existen. Entonces, esta conservación fotográfica nos ayuda a mantener esta memoria histórica. Las texturas, los colores de todas estas construcciones nos dan una idea de cómo nuestros ancestros se adaptaron al desierto, a las condiciones de inclemencia climatológica tan fuertes que existían en ese entonces, y cómo estos sistemas constructivos funcionaron durante tanto tiempo. También no soy un romántico empedernido en el que pienso que todas las construcciones tendrían que ser de adobe, sería ilógico. Sin embargo, ahora que estamos hablando tanto de sustentabilidad, así como hablamos de arquitectura ecológica en los años 90, ahora creo que estamos exagerando en la utilización de términos sustentable. Deberíamos de darnos cuenta que estos materiales realmente sí son sustentables y que podría haber ciertas construcciones muy específicas que podríamos recrear, no solamente conservar, sino utilizar todas esas características tan buenas que tiene el adobe, por ejemplo, que todos los arquitectos sabemos que es un material térmico, económico, aislante, tanto de las inclemencias del sol como un aislante sonoro, es resistente al fuego, es un material muy manejable, muy flexible para los sismos también. Quiero concluir entonces que, aparte de todo lo que les he comentado, que esta exposición fotográfica y esta propuesta tiene también tres ejes fundamentales que estoy tratando de promover en mi ciudad, y no solamente aquí, sino en todas las ciudades del país. Insisto, no importa el tamaño de las ciudades, he comprobado que todas las ciudades, por más pequeñas que sean, tienen una parte de patrimonio edificado muy interesante. Son tres puntos. Que existiera una materia de la historia de tu ciudad. Todos sabemos que hay materias de todo el país que hablan sobre la historia del país, pero pocas ciudades tienen una materia específicamente sobre tu ciudad. ¿Esto qué pasaría con los niños? Pues que tuvieran orgullo precisamente por su ciudad y que conocieran el por qué es importante conservarlas. Tener un catálogo visual arquitectónico que es el que estoy comentando, y hacer recorridos de estas construcciones entre los habitantes. Si bien es cierto que es importante hacer recorrido para turistas, creo que también sería importante hacer recorridos para los mismos habitantes para que tuvieran precisamente este orgullo sobre su ciudad. Imagínense hacer recorridos no solamente
para la gente mayor, la gente de mediana edad, sino, por ejemplo, a todos los niños de las escuelas, en donde hubiera un recorrido de A al B a la Z, de ciertos espacios arquitectónicos, en donde ellos supieran en dónde fueron las primeras casas, cómo fue evolucionando los estilos arquitectónicos de su propia ciudad y cómo podían estos niños entender el por qué es importante conservar estos edificios. Y bueno, quiero terminar con una frase que se ve en esta foto que también yo tomé, que quiero comentar que soy un apasionado de la fotografía, soy fotógrafo amateur, sin embargo creo que la arquitectura y la fotografía van de la mano, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de la conservación del patrimonio arquitectónico, si bien es cierto que las autoridades tienen responsabilidad, considero que también es responsabilidad de todos los habitantes, ¿no? Así como nuestros abuelos nos transmiten muchísimas historias y nos transmiten muchísimo amor sobre las construcciones en donde ellos vivieron, es parte fundamental que el ciudadano se involucre para poder hacer programas de conservación de patrimonio arquitectónico. Y qué mejor utilizar, y que fuera a través de los colegios de arquitectos, este tipo de acciones y este tipo de propuestas para poderlas implementar. Creo que sería un tema muy interesante y que sería parte fundamental para poder conservar nuestro patrimonio cultural edificado. Quiero finalizar agradeciendo nuevamente esta oportunidad, este tiempo, y comentar que no hay ciudad pequeña en el que no pueda valorarse su patrimonio edificado, y considero que todas las ciudades deberían de tener un catálogo visual arquitectónico para poder conservarlo, la memoria histórica de todos los habitantes. Muchas gracias, arquitecta. Y te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias por dejarme compartir esta exposición. No, al contrario, arquitecto Pablo, la verdad es que lo personal me deja maravillada de todo lo que has hecho, con a lo mejor alguno podría decir simples fotografías, pero contando una historia que ahora ya tenemos ganas de ir a conocer el lugar, sabiendo toda la historia, toda esa maravilla que tienen de patrimonio de tierra, es muy interesante. Y la verdad es que con esas temperaturas, yo creo que es el mejor material que puede existir. No sé cómo hacen con tan altas temperaturas y espero que no sigan incrementándose. Pero sí, es increíble la mirada que tú le das a esta arquitectura, a estas construcciones de tierra que existen en todo el mundo, como bien comentas, desde hace miles de años, y que muchas veces no les damos esa importancia. Me gustaría nada más hacerte un comentario muy rápido. Aprovechando tu tiempo, fíjate que he tenido la oportunidad de hacer esta presentación en varios foros, sobre todo en San Luis Río Colorado. He tenido oportunidad en diferentes partes del país, pero ¿sabes qué es lo que más me ha impactado y más me ha emocionado realmente, más que esta parte arquitectónica realmente? Cuando ven la exposición fotográfica de estas casas, muchos de los habitantes de San Luis, lo primero que viene a su mente son los recuerdos de sus abuelos. Se acercan a mí, me dicen: no sabes cómo me hiciste recordar la casa de mi abuelo, que ya prácticamente no existe. O me invitan y me dicen: por favor, ven a ver esta casa de mi abuelo, que todavía hay algunos restos, y me hiciste volver a mi niñez. Esa es la parte que te aseguro, arquitecta, que más satisfacción me ha dado de dar esta exposición. Definitivamente, pues es una parte de los valores que tiene el patrimonio, ¿no? Que nos hace
tener estos significados tan profundos. Y pues la verdad es que te agradezco mucho por compartirnos esta bonita experiencia. Tenemos, bueno, has inspirado a mucha gente también. Tenemos varios comentarios en el Facebook. Toño Falcón dice: estimados y estimadas colegas residentes en la frontera norte, en especial en la zona de Mexicali, San Luis, Río Colorado, el patrimonio que ustedes tienen no compite en siglos, compite en la historia de su patrimonio vivo como amalgama de la migración no solo nacional. Todos los patrimonios culturales son valiosos. Abrazo a los amigos de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y San Luis, Río Colorado. Diana Cruz Hernández, desde el título Nos atrapas, Arqui, gracias por compartir. Brian Macías Rico, saludos maestro, excelente tema de exposición. Justin Escobedo, muy interesante arquitecto, saludos. Alejandra Mondaca Fimbres, qué gusto que las ciudades más nuevas de nuestro hermoso país también participen en estas charlas FECAL. Felicidades al arquitecto Héctor Mesa y al ponente arquitecto Pablo Landa por poner sobre la mesa la importancia de preservar nuestro patrimonio aún cuando no ha cumplido los 100 años. Martín Bernal, muy interesante información que nos brinda, arquitecto, saludos. Cirilo Báez, saludos, arquitecto Pablo Landa, excelente introducción acerca de la historia y geografía de nuestro municipio San Luis, Río Colorado. Diana Cruz Hernández de nuevo, magnífico compendio fotográfico y muy valiosa tu aportación para todos. Grisel Quintero, saludos arquitecto, qué bonitas fotografías de los atardeceres y de algunas de las casas antiguas de San Luis. Daniel Sandoval, muy interesante conocer un poco de la arquitectura que ha existido en nuestro municipio. Saludos cordiales, arquitecto Pablo. Pati Landa, excelente exposición del arquitecto Pablo Landa, saludos. Liliana Briceño, arquitecto Landa, muy buena iniciativa la de llevar a cabo brigadas de registro fotográfico de estas construcciones. Como ve, arquitecto, ya nos inspiró a todos a seguir con esta investigación de las construcciones tradicionales de tierra tan valiosas, y me quedo también con este comentario que mencionan de los 100 años de antigüedad, ¿no? Que no precisamente tienen que tener tantos años para hacer un patrimonio. Tenemos patrimonio en todos lados, y bueno, es tan valioso como cualquier otro. Muchísimas felicidades de nuevo y gracias. Y bueno, vamos a pasar a hacer, bueno, vamos a abrir un espacio para, si quieren comentar sus últimas palabras de este día tan interesante con estas dos ponencias que tuvimos. Si gusta, arquitecto Pablo Landa, darnos sus últimos comentarios del día de hoy, ya que estamos. Muchas gracias. No, créeme que cuando me comentaron que tenía que hacer exposición, yo esta exposición la tengo calculada más o menos como 1 hora, entonces tuve que hacerla un poco rápida, así la considero yo, porque es interesantísimo el patrimonio de la ciudad de San Luis Río Colorado. Insisto, todas las ciudades tienen una parte fundamental que debería de ser digno de conservar y de que los habitantes se sintieran orgullosos de sus construcciones, ¿no? No hay manera de que los habitantes pasen por esta parte de orgullo si nosotros, los que somos arquitectos, no les inculcamos y no les podemos enseñar un poco de las características históricas y de lo valioso que es su arquitectura, ¿no? Eso es una gran satisfacción para mí, el que muchos habitantes de la ciudad ven a través de mi exposición fotográfica partes que no habían visto, incluso aún viviendo aquí, ¿no? Entonces, insisto, muchas gracias a todos, a arquitecta Amalia, arquitecto Aldo,
a la arquitecta también, a la arquitecta Iris, y pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias de nuevo, arquitecto. Y bueno, no sé si gusta dar sus últimas palabras, arquitecto Víctor Hugo Burgos, si todavía está por aquí. Sí, tal vez ya se fue. Sí. El arquitecto Héctor Manuel Mesa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, creo que los que somos de una región nueva como esta, eh, creo que tenemos la obligación de hacer ver al resto del país que esta parte de la frontera norte se ha hecho con mucho esfuerzo. O sea, las familias que llegaron y se asentaron y empezaron a cultivar la tierra y que finalmente hicieron florecer una población en un desierto, en un lugar inhóspito, bueno, necesariamente fue un esfuerzo descomunal. Algo que es característico y es muy curioso también en San Luis es que la gente de San Luis casi toda llegó de fuera. De hecho, se hace un homenaje al resto del país porque las colonias, que son colonias agrícolas, llevan el nombre de los estados. Las calles tienen los nombres de los estados, de ciudades importantes del país. Evidentemente, pues también, como siempre, ¿no? Nombres de héroes y todo, pero se hace mucho énfasis en la amalgama de todas las culturas que integran nuestro país y que fueron allegándose, pues, y que finalmente dieron como fruto esta ciudad, digamos, en un punto muy estratégico, por cierto, por tener, digamos, frontera, mar, desierto, terrenos agrícolas, un valle muy fértil, por cierto, el Valle del Colorado, en fin, y que, bueno, esperemos que pronto digamos, esta frontera realmente se vuelva un punto importante, y de hecho creo que está a punto de serlo. Algunas cosas hacen falta, pero tenemos ventajas enormes respecto a otras ciudades, ¿no? Por la cercanía, por la planicie, por el recurso agua, en fin, ¿no? Entonces, nada más sí, tenemos un calor tremendo, pero bueno. Pues muchas gracias, la verdad, y fue un gusto, la verdad, haber participado. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos todavía más comentarios, pero bueno, vamos a pasar a darle la palabra al arquitecto Luis Fernando Rangel, que nos diga sus últimos comentarios del día de hoy. Su audio, perdón, arquitecto, está cerrado. Gracias, buenas noches. Pues yo, la verdad, me siento muy contento, estoy muy satisfecho con la presentación. Yo creo que cuando nos invitaron a esto, el primer proyecto que yo pensé fue en el proyecto del arquitecto Burgos, porque se trata de eso, de buenas prácticas. Entonces, creo que aquí en Durango tenemos una buena sinergia con el INAH, y quiero que se queden todos con eso, de que el INAH no es el enemigo, no es el enemigo a vencer, es un aliado. Lo veo yo de esa manera. Desafortunadamente ahorita el arquitecto Burgos tuvo que retirarse, pero la verdad estamos muy satisfechos, estamos muy contentos aquí en Durango con el proyecto que se está llevando a cabo. Entonces, pues espero yo que la gente lo tome en cuenta, que la gente
busque oportunidades, busque opciones, busque el cómo sí podemos hacer las cosas y pues definitivamente estoy muy contento con. Se trabó el audio. Con el desarrollo o la arquitecta Ileana Briceño es un esfuerzo bastante importante y creo yo que vale la pena que sigamos en esto y definitivamente yo felicito a nuestros dos exponentes y creo yo que como les dije cuando empezamos la plática, hay que exponerlo, hay que la gente lo conozca, que las autoridades los conozcan, que las autoridades estén con nosotros, sean aliados y también nuestros alumnos, nuestros colegas. Entonces, creo yo que vale mucho la pena el difundir estos proyectos que se han presentado el día de hoy. Por mi parte sería todo. Felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Luis Fernando. Le doy la palabra al arquitecto Luz Zamudio para... Muchas gracias, arquitecta. Arquitectos, a todos mis felicitaciones por el gran labor que han venido desarrollando. Gracias por sus presentaciones, por su buena charla, por su tiempo. Sin duda, yo creo que algo que nos une a todos nosotros es precisamente ese quehacer de preservación, conservación, restauración, porque nos interesa que todo lo que a nosotros nos gusta quizás se siga conservando y que estos espacios que para muchos pudieran significar que no tienen una segunda vida, hoy nos damos cuenta que pueden ocupar no solo una segunda vida, sino quizá hasta una tercera o cuarta vida. Quizá nosotros, por esta fantástica estructura que tienen, quizá nosotros dejaremos de existir y estos inmuebles seguirán existiendo. Cada tema que se ha presentado el día de hoy es de aspecto valiosísimo. Lo que nos presenta el arquitecto Pablo Landa, veíamos en otra de las charlas que habíamos tenido, que mucha de esta arquitectura se ha venido perdiendo por precisamente no saber distinguirla, por no encontrar esta valiosa arquitectura, esta representación que para muchos pudiera ser menos, pero que representa todo un sistema constructivo, representa lo vernáculo que puede ser la arquitectura, lo simple y lo tan sencillo que a la vez puede ser enriquecedor. Ya decía uno de los grandes pensadores de arquitectura, quizá menos es más. Entonces, es fantástico también el trabajo que presenta el arquitecto Pablo Landa. Gracias por compartir esta visión, esta gran visión que sin duda nos deja mucho en qué pensar. Existen muchos comentarios, algunos que creemos que es importante comentar. Nos dice Marco Mondaca, agradecer al arquitecto Pablo Landa su interés en conservar esta exposición fotográfica de las casas ancestrales de San Luis. Gracias. Luis Alberto Lúa nos dice, excelente registro fotográfico, arquitecto Pablo Landa. Ojalá hubiese más conciencia por preservar esta memoria histórica de la localidad. Alexa Páez felicita al arquitecto Pablo. Asimismo, Ileana Briceño nos dice, el norte del país, representado en esta semana de difusión de buenas prácticas por los dos colegios de la región cuarta y región sexta de la FECAM. Eduardo Chávez nos dice, saludos desde la ciudad de Morelia. Gracias por compartir y así podemos ver las similitudes y diferencias entre los estados de la arquitectura vernácula. Saludos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias, arquitecta Amalia, por compartir micrófono. Y asimismo, les doy la más cordial invitación a continuar con nuestra semana de charlas FECAM. A nombre de lo que es la Comisión de Patrimonio Arquitectónico, agradecemos la presencia en esta tarde y las tardes que nos han acontecido, y de la misma forma agradecemos a cada uno de los ponentes y las charlas que se han presentado el día de hoy.
Gracias por esta generosidad, por compartir lo que piensan, lo que creen, lo que es importante para todos y cada uno de ustedes, por difundir su conocimiento a todos los miembros de la FECAM y de los diferentes colegios que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en esta noche. En particular agradezco también a la arquitecta Amalia Parra por la colaboración en la moderación de la sesión del día de hoy. Les envío un cordial abrazo desde la ciudad de Morelia. Les comparto que nosotros estaremos próximamente de fiesta, ya que es nuestro 31 aniversario de la inscripción de Morelia en la lista del Patrimonio Mundial, y es un tema de interés para nosotros que se sigan conservando esta clase de charlas. Buenas noches a todos, espero verlos el día de mañana para dar continuidad a las charlas. Hasta luego y buenas noches a todos ustedes. Escuchas Charlas FECAM, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECAM.